Hola, muy buenos días. El día de hoy retomamos el tema de la armadura de Dios. Recordamos que habíamos hecho una pausa ya que era el mes de la Biblia y sin embargo volvemos ahora con el tema de la armadura de Dios y vamos a hablar del yelmo de la salvación. Haciendo un recuento de lo que habíamos visto, recordamos que habíamos hablado del calzado del Evangelio de la Paz. Y concluíamos este punto con esa seguridad, con esa confianza que tenemos de que ahora tenemos paz con Dios, que Dios está de nuestro lado y si Él está con nosotros tenemos la victoria ganada. También hablábamos del escudo de la fe, esa importancia que es confiar en Dios, creerle a Dios y que al final del día se va a traducir en obediencia. Ahora vamos a hablar del yelmo de la salvación. Dice la Biblia en Efesios 6:17: y tomad el yelmo de la salvación. Yelmo es literalmente un casco, protegía también parte de la nuca, parte de la cara. Y hablar de la importancia de un casco resulta algo claro, porque si pensamos que es importante o necesario tener un casco al andar en bicicleta, pues cuánto más no será en una guerra, en una batalla. Si necesitamos un casco al caminar por una obra, por una construcción, pues más importante es tener un casco en una batalla, porque un golpe en la cabeza es vital, puede sacarnos de la pelea inmediatamente. Entonces es importante tener un casco que nos proteja en la batalla. Y bueno, pues esto nos está hablando de un casco físico en una relación de la cabeza, de algo físico. Pero el yelmo de la salvación va a proteger algo más allá que algo físico. Se va a incluir aquí la parte de la mente. ¿Y por qué proteger la mente o qué importancia tiene la mente? Muchísima, porque aquí es en donde se llevan a cabo esas batallas. Es donde llueven ideas, llueven pensamientos, llegan así como una lluvia de ideas, muchísimos pensamientos, cosas tal vez que nos han dicho, palabras, y aquí es donde pueden implantarse frases, palabras, experiencias, cosas que nos han dicho, tales como nunca vas a hacer las cosas bien. Tal vez nos hayan dicho literalmente eso, tal vez alguien nos lo haya expresado con hechos, y nos haya hecho creer en algún punto que no podemos hacer las cosas bien. Entonces, aquí es en la mente donde podemos decidir guardar ese pensamiento, atesorar esa idea o desecharla. Ese es el campo de batalla. Tal vez, cuántas veces podemos haber pensado, nunca vamos a ser alguien en la vida, frases como todos los hombres son iguales, como nunca te vas a casar o nadie te va a querer, pueden quedarse plasmadas ahí, y es nuestra tarea como hijos de Dios desechar esos pensamientos. Son ideas también que hemos atesorado, que se han arraigado, patrones de pensamientos que van en contra también de la voluntad de Dios, y ahí es el punto donde podemos contrastarlo con lo que Dios dice y entonces desechar aquello que no nos edifica. Pero bueno, la cobertura espiritual o ese casco, ese yelmo de la salvación, ¿cómo nos va a proteger la mente de todo esto? Dice ahí que es a través de la salvación, esa seguridad que tengamos de ser salvos, porque si estamos seguros de que ya somos salvos, entonces podemos tener nuestra identidad bien cimentada, porque si a veces creemos que somos salvos y a veces creemos que no, a veces tendremos la identidad de un hijo de Dios y a veces tendremos la identidad de alguien que no es hijo de Dios. Tal vez viviremos con miedos, con temores, con dudas. A veces soy salvo, a veces no. A veces Dios me ama, a veces Dios no me ama. A veces Dios me escucha y en ocasiones no. Entonces vamos a vivir flotando en estas dudas, en esos temores. Pero cuando tú tienes la seguridad de que ya eres salvo, entonces puedes tener esa certeza de tu identidad como un hijo de Dios y todo lo que esto implica. Así que bueno, vamos a comenzar viendo una lista de versículos que hablan de la salvación y de esa seguridad que tú puedes tener en Dios de tu salvación. Dice la Biblia en Romanos 10:10
que con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Si tú ya has creído en Él y lo has confesado con tu boca, dice la Biblia, que entonces ya eres salvo. Si tú has decidido creer en Él, arrepentirte, confesarle tus pecados, entonces ya eres completamente salvo. Efesios 2, 8 y 9 dice que por gracia somos salvos por medio de la fe, y esto no de nosotros, pues es un don de Dios, es un regalo de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Juan 3:16 dice que aquel que cree en Jesús no se perderá, sino que tendrá vida eterna. Y Juan 5:24 dice: el que oye mi palabra y al que me envió tiene vida eterna y no viene más a condenación. Entonces estamos hablando que si tú ya has creído en Jesús, has creído en Dios, entonces tienes la vida eterna como un regalo de Dios. Esto no nos lo podemos ganar nosotros, no es a través de las obras, sino a través del sacrificio que Jesús ya hizo en la cruz. Y podemos llegar al punto de decir: oye, pero yo ya me arrepentí, ya le entregué mi vida a Dios, pero aún así volví a caer. Hice un pecado, volví a caer en lo que tal vez en algún momento dije que ya no volvería a hacer, volví a pecar. Y eso trae culpa a mi vida, trae condenación y me hace dudar de esa salvación. Y aquí podemos mencionar estos versículos. Dice Romanos 6:23, la paga del pecado es muerte, efectivamente, pero hay algo más. Dice: mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Efectivamente, el pecado trae condenación, pero la gracia es mayor. Y recordemos que todos nuestros pecados ya fueron perdonados. La sangre de Cristo nos limpia de toda maldad. Romanos 5:8 dice: Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Aún teniendo pecado en nuestra vida, Cristo murió por nosotros. ¿Qué es lo que podemos hacer ahora? Si le hemos fallado, si hemos pecado, podemos correr delante de Dios, podemos ir a los brazos de Dios, confesarle, arrepentirnos y tener la confianza, la seguridad que su sangre nos limpia de todo pecado. Que no hay algún pecado, por más grande que hayamos hecho, que no pueda ser alcanzado por esa gracia de Dios, por ese perdón de Dios. Podemos llegar a fallar, pero repito, podemos ir a los brazos de Dios inmediatamente. Juan 10:29 dice que nadie puede arrebatarnos de la mano de Dios. Efesios 4:30 dice que ahora hemos sido sellados para el día de la redención. Y Romanos 8:38 y 10 y 39 nos dice que nada, absolutamente nada, ni lo alto ni lo profundo, nada creado, absolutamente nada, nos puede separar de ese amor en Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Si tú ya has creído, tienes la salvación. Que ya no hay condenación para tu vida, que no vengan pensamientos de condenación, de culpa, porque ahora tú eres un hijo de Dios. ¿Qué es lo que nos toca hacer ahora a nosotros en este punto? Dice 1 Corintios 2:16 que tú y yo ya tenemos la mente de Cristo. Y 2 Corintios 10:5 dice que ahora nuestra tarea es llevar todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo. Todo aquello que venga a tu mente, todo pensamiento, todo aquello que pueda caer en una idea que tú tengas, tienes que evaluarlo y llevarlo a la verdad de Dios, contrastarlo con lo que la Biblia dice, con lo que Dios dice acerca de ti. Eso es la identidad. Sabemos que van a venir un montón de pensamientos, van a venir un montón de ideas que nos van a querer mover de esa identidad que ya tenemos. Van a venir pensamientos del mundo que nos digan: ¿sabes qué? Para ser alguien en la vida tienes que tener dinero, pero para tener dinero tienes que hacer fraudes, y tienes que pisar y tienes que pasar por otras personas sin importar lo que hagas. Esos tal vez son ideas, son pensamientos del mundo. Tienes que ser alguien. Vienen pensamientos de Satanás también que te digan: sabes que no eres un hijo de Dios y eres un pecador y nadie te ama, nadie te quiere, siempre has sido un fracasado, ni en tu familia te quieren. ¿Cómo vas a pensar que tu esposo, que tu esposa te va a querer? Y vendrán pensamientos también de la carne que te digan: jamás vas a poder dejar este pecado, nunca vas a poder dejar estos vicios, estos deseos que sabes que van en contra de Dios, jamás los vas a poder dejar. Y van a llegar pensamientos así que te van a
tratar de mover de esa identidad. Pero recordemos que ahora tenemos esa victoria en Dios, tenemos esa identidad en Cristo. Hay un libro que les recomendamos leer, bueno, de hecho son 2 libros, uno que se llama Victoria sobre la oscuridad y otro que se llama Rompiendo las cadenas, de Neil Anderson, donde podemos ampliar muchísimo más este tema y en donde vemos cómo esa identidad está fundada en la seguridad que tenemos en Dios, en la aceptación que tenemos en Él y en el propósito que tenemos en Cristo. Si tú te sientes seguro en Él, no vas a tener que buscar la seguridad en un estatus, en una posición social, no vas a tener que buscar la seguridad en un monto o en una cuenta bancaria, sino sabes y vas a estar seguro que tu seguridad está en Dios, porque Él tiene cuidado de ti, porque Él provee a sus hijos, porque Él te ama y Él está atento a tus necesidades. Entonces tu seguridad está cubierta en Dios. Todo lo demás, llámese económico, llámese social, llámese académico, vendrá como añadidura, pero tu seguridad no va a depender de eso, sino tu seguridad ya está cubierta en Dios. También tu aceptación, tú eres aceptado por Dios, Dios te ama, y cuando tú te sabes así, cualquier pensamiento que pueda llegar a tu mente en cuanto a que tu aceptación la puedes cubrir de otro lado, tú ahora lo vas a poder desechar, porque entiendes que tu aceptación no depende de un grupo. Pero si tu aceptación está, si no has comprendido completamente que tu aceptación está en Dios, puedes caer en buscar un grupo, en querer buscar ser agradable a ciertas personas, y eso te va a llevar tal vez a hacer cosas que tú no quieres o que sabes que están en contra de la voluntad de Dios, tal vez adicciones, tal vez malas palabras, tal vez malos chistes, pero con tal de buscar la aceptación de ese grupo, de esa familia, de ese sector social, pues vas a terminar haciéndolo. Y finalmente el propósito también. Recordemos que tenemos un propósito en Dios, que Dios tiene un plan para tu vida, y entonces no vas a estar triste, no vas a estar desanimado, vas a sentir esa seguridad, ese propósito y esa aceptación en Él. Y entonces, regresando un poquito a la parte de los pensamientos, cuando vengan pensamientos de pecaste, de tal vez ya no eres un hijo de Dios, tal vez Dios está enojado y ya te quitó la salvación, tú puedes decir, ¿sabes qué? Mi salvación no depende de lo que yo haya hecho o de lo que yo haga, sino depende de lo que Jesús hizo en la cruz. Y cuando Él dijo, consumado es, Él hizo absolutamente todo. Él te perdonó ya de todos tus pecados. Cuando vengan pensamientos que te digan, ¿sabes qué? De esta adicción ya no sales. Por muy cristiano que seas, por muchos años que lleves asistiendo a la iglesia, nunca vas a poder dejar la pornografía, nunca vas a poder dejar el alcohol, el cigarro, las drogas, nunca vas a poder dejar esta mentira o estas cosas que tú has creído. Pero cuando vas a la Biblia, encuentras que Jesús ya te hizo salvo y te hizo verdaderamente libre. Es esa vida en abundancia que Él ya te dio, y entonces comprendes que no tienes que seguir siendo ya esclavo de algún hábito, de algún pecado. Cuando lleguen pensamientos que te digan, ¿sabes qué? Dios ya no te ama, tú puedes decir, Dios me ama a tal grado que dio la vida de su Hijo Jesús para que yo fuera salvo. Dio la vida de Jesús por mí. Es más, Jesús dice, en esto se muestra el amor, que uno ponga la vida por sus amigos, y ustedes son mis amigos. Dios te llama su amigo a tal grado que dio la vida por ti. Entonces, cualquier pensamiento que venga de que Dios no te ama, de que Jesús no te escucha, no te ama, puedes desecharlo inmediatamente, porque tienes las pruebas en la Biblia, tienes esas pruebas de que Jesús te ama. También Neil Anderson menciona un ejemplo de una taza de café, en donde el café representa esos pensamientos que tal vez son en contra de la voluntad de Dios, son en contra de esa verdad de Dios. Y es esa taza de café que está llena, y tal vez nuestra vida fue inundada, nuestros pensamientos, nuestra mente, por tantos años de todas esas cosas. Pero llega la verdad de Dios, que es como un chorro de agua que va llenando esa taza, y mientras va entrando ese chorro de agua, el café va saliéndose de la taza.
y poco a poco ese color de la taza, del contenido de la taza va cambiando, se va volviendo transparente, cristalino. Llega un punto donde la taza es completamente blanca, está llena de esos pensamientos de Dios. Y esa es la tarea que tenemos que hacer, esa es la batalla que tenemos en la mente, ir desechando los pensamientos que van en contra de Dios y llenándolos con la verdad. No dejemos que en nuestra vida, en nuestra cabeza, en nuestra mente, esos pensamientos hagan un nido. Van a querer aterrizar, van a querer hacer nido, pero tenemos que echarlos fuera de nuestra vida en ese momento. Debemos reemplazar pensamientos de tristeza por pensamientos de gozo, pensamientos de odio por pensamientos de amor, pensamientos de cobardía y de temor por pensamientos de seguridad. Y aquí, ya para casi finalizar, dice Efesios 4:8: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto piensen. Qué buena listado, qué buena recomendación nos da aquí Efesios 4:8, está muy claro. Cuando venga algún pensamiento a tu vida, tú puedes compararlo aquí. Cuando venga algo contra ti, tú puedes decir, ¿es verdadero? Si sí es verdadero, lo puedes atesorar de acuerdo a la palabra de Dios. Pero si no corresponde a la palabra de Dios, es momento de echarlo fuera. Si llega alguien y te dice algo, tú puedes ir aquí y decir, ¿es justo o es amable? Si no es así, echarlo fuera. Si no tiene virtud alguna, echarlo fuera. Si no es digno de alabanza lo que te están diciendo, lo que tú estás pensando, echarlo fuera. Y llegamos a la conclusión final. ¿Por qué tener miedo? ¿Por qué tener pensamientos de temor? Si la Biblia dice que Dios no te ha dado un espíritu de temor, sino de poder, de amor y de dominio propio. ¿Por qué pensar que la carne, que el mundo te va a dominar, si la Biblia dice que más grande es el que está en ti que el que está en el mundo? ¿Por qué estar ansioso si vas a la Biblia y encuentras que Dios tiene cuidado de ti? ¿Por qué pensar que eres un esclavo cuando dice la Biblia que donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad? ¿Por qué considerar, por qué pensar que tú estás solo en algún problema, en alguna decisión, en una situación, si Jesús mismo dice que Él estará contigo cada día de tu vida hasta el fin? ¿Y por qué llegar a pensar que tú puedes estar condenado si la Biblia dice que para nosotros que estamos ahora ya en Cristo Jesús ya no hay ninguna condenación? ¿Cuál es la posición que ahora tenemos en Dios? Efesios 2:6 nos dice, y juntamente con Él nos resucitó y nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Esa es nuestra posición que tenemos como hijos de Dios. Es la posición, es esa identidad que se nos ha dado junto con la salvación. Ese es el yelmo de la salvación. Que tú estés seguro de esa salvación, de tu identidad en Dios, de tu identidad en Cristo. Y entonces vas a poder andar seguro en la vida, vas a tener un propósito y te vas a sentir amado, aceptado. Ese es el yelmo de la salvación. Y es lo que te invitamos a través de este estudio, que tú puedas colocarte. La salvación ya la tienes. Ese yelmo ya lo tienes en Cristo si tú te has arrepentido. Ahora es solamente cuestión de no quitártelo, de ponértelo siempre, de estar en la batalla con esa seguridad y esa confianza en Dios. Y esa es la invitación que en este momento te queremos hacer. Y esto es de lo que trata este yelmo de la salvación. Y deseamos que Dios te siga bendiciendo. Le damos gracias a Dios por la oportunidad de poder hacer estos estudios, estos videos. Deseamos con todo el corazón que Dios te siga bendiciendo y que siempre puedas estar seguro de esa salvación que Dios te ha dado y de esa identidad como hijo de Dios que ahora tienes y que puedes gozar de aquí en adelante. Que Dios te bendiga.